¿Sí pueden verlo ahora? No, teacher. Permítame un momento. Can you see it? No, teacher. No. Ok. Bueno, mientras carga la pantalla, pues les explico qué era lo que estábamos viendo. Como comenta su compañera Gemma, pues estábamos viendo los verbos con dos objetos. Y pues yo les explicaba que pues tenemos dos objetos muy específicos en este tipo de temas, que es el objeto. ¿Cuáles son esos dos objetos? ¿Recuerdan? Tenemos dos objetos. To y for. ¿Qué tipo? ¿Ok? To y for son algunas palabras muy específicas que utilizamos, pero tenemos los objetos directos e indirectos. ¿Recuerdan esto? Ok. Yes. ¿Ya pueden ver la pantalla? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, muy bien. Bueno, como pueden ver en la pantalla, pues tenemos esto que estuvimos viendo en la última clase, que básicamente eran los verbos con dos objetos. Y pues yo les explicaba que pues tenemos dos tipos de objetos, que son los objetos directos y los objetos indirectos. Vamos a recordar brevemente de qué trata. Pues recordemos que un objeto directo, pues usualmente lo vamos a encontrar preguntándonos o respondiendo a la siguiente pregunta. La pregunta ¿qué o quién? ¿Ok? Entonces lo vamos a encontrar de esa manera. Y luego tenemos el objeto indirecto, que pues usualmente responde a las preguntas ¿a quién y para quién? ¿Ok? Bueno, entonces como vimos en estos ejemplos que tengo en este apartado, pues usualmente tenemos una estructura como tal, a la que debemos de seguir para realizar este tipo de oraciones. Oraciones que tengan dos objetos, ¿ok? Pues bueno, si recordamos esta partecita de la imagen, pues hay algunos verbos muy específicos que utilizamos para hablar sobre los objetos directos e indirectos, ¿ok? Por ejemplo, vamos a revisar esto de nuevo. Luis, ¿puedes leer la primera oración, por favor? I sent my friends a picture. Okay, I sent my friend a picture. Okay, thank you. And Gemma, can you read the second one, please? I sent pictures to my friends. Okay, I sent a picture to my friend. Okay, excelente. Pues bueno, si nos damos cuenta, aquí en ambas oraciones, pues significan lo mismo, ¿no? Ambas nos dan a entender lo mismo, que pues le enviamos una fotografía a mis amigos. Ok, pero pues si nos damos cuenta, el orden de las palabras puede variar un poquito. Si nos damos cuenta en la primera, pues tenemos la siguiente estructura, que tenemos el sujeto, el verbo, y pues esto es el complemento. Pero tenemos dos objetos. Tenemos el objeto, ¿qué sería esto? El objeto, ¿recuerdan qué tipo de objeto es? El primero sería directo, ¿no? Ok. El objeto, my friend, sería el objeto directo. A ver, vamos a ver. Ok, bueno, en este caso, recordemos que el objeto directo responde las preguntas ¿qué o quién? En este caso, ¿qué le enviamos a nuestros amigos? Picture, A picture. Ok, una entonces, aquí foto. en este caso, el objeto directo es la fotografía. ¿Y el objeto indirecto cuál es? My friends. My friends. Muy bien, esta. Entonces, si nos hacemos la siguiente pregunta, como les comentaba en la clase pasada, primero tenemos que identificar el verbo en las oraciones. El verbo aquí es el verbo send. Entonces, una vez que hayamos identificado el verbo, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué le enviamos a mis amigos? ¿Qué enviamos a mis amigos? Enviamos una foto. Bueno,
Aquí ya respondimos a esa pregunta, entonces sabemos que a picture es el objeto directo. Y si nos preguntamos, ¿a quién se lo enviamos? Se lo enviamos a nuestros amigos. Y pues aquí estamos respondiendo que esta es el objeto indirecto. ¿Vamos bien hasta aquí? Yes. Muy bien. Y pues como tal, el segundo ejemplo que tenemos en este apartado, pues únicamente hacemos la inversión de los objetos. Aquí en vez de comenzar con el objeto indirecto, comenzamos con el directo y pues por último tenemos el indirecto. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos este intercambio o movemos este orden de las palabras, tenemos que poner estas palabritas, ¿no? Ya sea to o for. Pero como les comentaba, pues hay algunos verbos muy específicos que debemos de respetar o utilizar, ¿no? Esto era lo que les explicaba. Cuando tenemos los siguientes verbos que están aquí, pues utilizamos la preposición to. Y cuando utilizamos estos, pues utilizamos la preposición for. ¿Ok? Entonces, pueden escribirlo de ambas maneras, pero recordemos que si lo utilizamos como la segunda, hay que utilizar las preposiciones adecuadas. ¿Ok? Tal y como tenemos en estos ejemplos que vimos igual en la última clase. Por ejemplo, Mariana writes her mom a letter. Y si lo queremos pasar de la segunda forma, pues pondríamos Mariana writes a letter to her mom. ¿Ok? Porque sabemos que el verbo writes pertenece a aquellos verbos que van con la preposición to. Y como en el siguiente ejemplo tenemos Alex cooked his brother a cake. Alex cocinó a su hermano un pastel. ¿Ok? Entonces, si queremos invertirlo como tal, pues tenemos que utilizar la preposición for. ¿Ok? Entonces, vamos a practicar entonces con estos verbos que tenemos aquí. Por ejemplo, le voy a dar un verbo a cada quien. Gema, te voy a dar el verbo read. ¿Ok? Y Okay. Luis, te voy a dar el verbo buy. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir una oración como lo tenemos en este apartado. ¿Ok? Vamos a escribir las dos oraciones. Gema va a escribir una oración con el verbo read y Luis con el verbo buy. Pero lo vamos a poner de ambas maneras. ¿Ok? ¿Me explico? Yes. Yes, teacher. Sí. Ok, vamos a comenzar y pues ahorita la revisamos.
Finish, teacher. Finish. Ok, excelente. Luis, ¿cómo vas? Finish. Finish. Ok, bueno. Vamos a comenzar con Gemma. Ok, tenemos el verbo que es read. Es el verbo leer. Y sabemos que a este verbo, pues lo ponemos con la preposición to. Ok. Y a Luis tenemos el verbo by. Y va con la preposición for. Ok. Bueno, vamos a comenzar con tus oraciones, por favor. Ok, teacher. Tengo duda todavía y como que sí me confunde un poco, pero a ver. He Sí, ok. reads He reads a book, a book. his sister. Bueno, es que yo le había puesto to his sister, pero como es la primera no lo lleva. Ok, vamos a ponerlo así, ¿vale? Ajá. Lo podemos igual Y invertir, no te preocupes. Y he reads his sister to book. Creo que suena raro. he reads his sister. ¿La segunda parte cuál es? To book. To book. ¿Así? Así, ahorita lo... Bueno, Yes. ahorita lo checamos bien. Vamos con... ¿Sí? Aquí vamos con las oraciones de Luis. Luis, te tocó el verbo by. ¿Puedes decirme tu primera oración? Que sería Luis, bow, Luis. Bought, ok. his cousin, a video Cousin, game. ok. A video game. Muy bien. ¿Y la segunda? Luis bow, Ok. a video game A video game. for his cousin. His cousin. Ok, That's it. muy bien. Bueno, ok, perfecto. Bueno, vamos a checar esto, ¿no? Aquí tenemos estas oraciones de ustedes. Bueno, el verbo reads es el verbo leer. Sabemos que este verbo es un verbo estático y pues también lo ponemos con la preposición to, tal y como nos indica en las instrucciones. Bueno, la primera oración de su compañera, he reads a book to his sister, está muy bien, ¿ok? Porque pues sabemos que aquí estamos invirtiendo los objetos, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuál es el objeto directo en esta oración? En la oración número 1. A book. Bueno, lo primero que hacemos es identificar el verbo. En este caso, el verbo es leer. Y pues sabemos que el objeto directo lo respondemos con las preguntas ¿qué? Entonces, ¿qué lee? Un libro. Muy bien. Y luego, ¿a quién le lee el libro? Sister. His sister. To his sister. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí ya sabemos cuál es el objeto directo y cuál es el objeto indirecto. El objeto directo es a book y el indirecto es to his sister. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa en la segunda oración? Que pues tenemos que un pequeño detalle aquí. He reads his sister. Aquí ya no es necesario poner la preposición to, ¿ok? ¿Qué tendríamos que poner aquí en vez de to? A. Ah, muy bien, perfecto. Y así quedaría nuestra oración. ¿Por qué? Porque, y lo ponemos de esta manera, primero el objeto indirecto y luego el objeto indirecto, pues ya no es necesario poner la preposición to que tenemos aquí. Ok, en cambio, si ponemos como en la número 1, ponemos primero el directo y luego el indirecto, sí es necesario colocar la preposición to. ¿Ok? Ok. ¿Me explico? Ok, muy bien. Bueno, y luego, en Entonces la sí se número podría 2. primero Sí, de hacerla al revés, ¿no? Hacerla. sí, sí, exacto. La 2, pues, podría ser la primera. He reads his sister a book. Está correcto. Entonces, si lo queremos pasar de esta manera, he reads a book to his sister. Ambas oraciones son correctas, ¿no?
En español diríamos, él lee un libro a su hermana. Él lee un libro a su hermana. ¿Ok? Ambas significan lo mismo. ¿De acuerdo? Yes. Ok, muy bien. Bueno, vamos con las oraciones de Luis. La oración de Luis nos dice con el verbo by y sabemos que el verbo by va con la preposición for. Bueno, pues para encontrar los objetos, como les había dicho, primero hay que identificar el verbo. En este caso el verbo es by. Pero aquí lo puse en pasado, lo cual está bien. Entonces, respondiendo al objeto directo. ¿Qué compró Luis? ¿Qué compró Luis? Video game. A video game. Muy bien. Entonces, aquí pues ya sabemos que a video game pues es el objeto directo. Entonces, el objeto indirecto se responde con la pregunta ¿a quién o para quién? ¿A quién Su le primo. compró el videojuego? A su primo. Muy bien. Ok, pues bueno, esta oración está correcta. Y luego tenemos la número 2, que pues únicamente estamos invirtiendo esto. Y como estamos invirtiendo los objetos, pues tenemos que poner la preposición for. ¿Ok? En vez de decir Luis bought his cousin a video game, decimos Luis bought a video game for his cousin. Ok, y pues aquí está bien la oración. ¿Preguntas? No. Oh, teacher. No. Ok, muy bien, perfecto. Pues bueno, de esta manera funcionan los objetos directos e indirectos. Vamos a ver un poquito más de información sobre esto. Pues, permítanme un momento. Bueno, aquí tenemos otra. Ok, Gemma, ¿puedes ayudarme a leer esto, por favor? If the indirect object is a pronoun, me, you, him, her, we normally use it next to the verb. I sent Ok, them a picture. ok, muy bien, perfecto. Pues bueno, ¿recuerdan que era un pronombre? ¿Qué es un pronombre? O la forma de decirle a alguien, pero de otra manera. Ok, la forma de decirle a alguien, pero de otra manera. Por ejemplo, si yo quiero decir Luis, diría él. Si yo quiero decir Gemma, diría ella. Ella. Ella, muy bien. Los niños diría Ellos. ellos. Ok. No sé, la mesa. ¿Qué diría con la mesa? Es una cosa. Es una cosa, pero también decimos ella. En inglés Ah, funcionaría sí, es como cierto. it. ¿Ok? Yes. Bueno, entonces, así funcionan los objetos, bueno, en este caso los pronombres. ¿Qué nos dice aquí? Que si el objeto indirecto es un pronombre, usualmente lo colocamos al lado del verbo. Ok, si recordamos estas dos oraciones que vimos al principio, ahorita se las pongo, estas dos. Estas dos que les mostré, que pues podemos invertirlas. Aquí, por ejemplo, tenemos estas oraciones. I send my friends a picture and I send a picture to my friends. Ambas son correctas, como les había explicado, pero pues podemos usarlas de diferente manera. Bueno, aquí como tal, en este ejemplo, them, ¿qué está reemplazando them en estas dos oraciones? My, Them, ¿qué reemplazaría aquí? my, My friends, ¿ok? My yes. friends lo estamos reemplazando con them. Entonces, ¿qué nos dice esta instrucción? Que si el objeto indirecto es un pronombre, en este caso
them representa a mis amigos, lo tenemos que poner al lado del verbo. ¿Ok? Esta sería como una pequeña regla. Pero si encontramos en nuestras oraciones esto, my friends, pues podemos hacer las dos posibles estructuras, esta o esta. Pero si tenemos este tipo de palabras en nuestras oraciones, se recomienda que únicamente lo pongamos al lado del verbo. ¿Me explico? Yes, teacher. Yes. Sí, vamos a verlo con los ejemplos que acaban de hacer ustedes. Por ejemplo, el que puso su compañera Gemma. He reads a book to his sister. O he reads his sister a book. Bueno, vamos a ponerlo así. Aquí, ¿cuál sería el objeto indirecto? Dijimos que es his sister. Ok, entonces, his sister es él, ella, tú, yo. ¿Quién es? ¿Quién es? Es ella, ¿ok? His sister lo podemos poner como her. Ok, entonces, ¿cómo quedaría la oración? He reads her a book. ¿Ok? Entonces, aquí en este ejemplo, her está reemplazando a His sister. his sister. Muy bien. ¿Cómo lo tenemos en este ejemplo? His sister. Entonces, si nosotros encontramos en nuestros ejemplos her en lugar de his sister, pues lo tenemos que poner al lado del verbo como tal. ¿Ok? Entonces, en el segundo ejemplo que tenemos aquí, Luis bought his cousin a video game. Ok, entonces, Sería Luis Bow, video game. ok, muy bien. Entonces, como menciona su compañero, aquí, his cousin, sabemos que es masculino. Entonces, es him. ¿Cómo lo tenemos aquí? En este apartado, ¿no? Me es ¿para qué sujeto es me? ¿No? Me. A quién le pertenece me? ¿Hay? Ay, muy bien. You, ¿a quién le pertenece you? Ah, Muy bien. Her es para she. ¿Ok? Y pues así y lo him vamos a es ir para él. haciendo. Ok, exacto. Ahorita les muestro un ejemplo de esto y cómo quedaría. Ok, pues bueno. Entonces, si se dan cuenta, hay un pronombre para cada sujeto. ¿Ok? Para que no nos confundamos en esta parte. Dijimos que I es me, you permanece igual que you, he es him. Aquí se los pongo con una imagen. Aquí cómo está en esa imagen, ¿ok? ¿Pueden ver esta imagen? Teacher. Ok, muy bien. Pues bueno, si se dan cuenta, I es me, you, he es him, she, her, it, igual es it, we, us, they, them. ¿Ok? Entonces, si sabemos que his cousin es he, entonces pues tendríamos que poner him. ¿Cómo quedaría la oración con him? Sería Luis Bow, him video. Muy bien. Luis bought him a video game. Luis le compró
un videojuego a él. ¿Ok? Muy bien. Y pues funciona de esta manera. ¿Va quedando claro? Yes, teacher. Sí. Ok, muy bien. Pues bueno. Igual, retomando lo que tenemos en esta parte, era lo que nos comentaba, que si pues encontramos en nuestras oraciones este tipo de pronombres que se les conoce como object pronouns o pronombres objeto. Si se dan cuenta, igual tiene la palabra objeto y pues sabemos que hay dos tipos de objetos, que es el indirecto e directo, ¿no? Pero en este caso lo estamos utilizando como el objeto indirecto, que son estos que tenemos aquí. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero decir we need help, diríamos can you help us? Aquí la palabra us pues está sustituyendo a we. Ok, vamos a hacer otros ejemplos con estos verbos que tenemos aquí para seguir practicando. Por ejemplo, el verbo tell. ¿Qué significa tell? ¿Tomar? No, tomar no. Es, y si yo les digo tell a secret, tell a Ah, secret. decir. Decir, muy bien, perfecto, decir. Podríamos decir lo siguiente. Eh, Emma told his, his parents, sorry. Okay, Emma told her parents a secret. Muy bien. ¿Cuál es el objeto directo en esta oración? Directo. Recordemos que primero identificamos el verbo y nos hacemos la pregunta. ¿Qué le dijo a sus papás? ¿Qué le dijo a sus papás? Un secreto. Un secreto. Muy bien. Entonces, si sabemos qué le dijo a sus papás, esto es el objeto directo. ¿Ok? Entonces, ¿a quién le dijo el secreto? A Gemma. A sus papás. Ah, no, ¿Ok? a sus papás. Ok. Entonces, este es el objeto indirecto y este es el objeto directo. ¿Ok? Lo podemos ver de esta manera. Entonces, ¿con qué podríamos sustituir el objeto directo? Que en este caso es her parents. ¿Cuál de estos podríamos sustituir? You? ¿Ok? ¿Por qué you? Ah, no, 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 espere. Sería con ¿Sus papás cuántas personas son? they. They, muy bien. Entonces utilizaríamos Them. them. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Emma told Gemma told them them parents as a secret. a secret. Ok, aquí ya no repetimos la palabra parents porque la palabra parents la estamos sustituyendo con them. ¿Ok? Yes, them. Parents, pues pasa a them. ¿Me explico? Yes. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si yo les quiero decir, no sé, Luis, eh, ¿qué verbo? ¿Qué verbo? Ok, Oh, ¿perdón? con show. Ok, Luis, show Emma, por ejemplo, Yes. a, a TV show, por ejemplo.
En este caso tenemos que ponerlo en tercera persona. Shows Gemma a TV show. Muy bien. Aquí, para encontrar el objeto directo, ¿qué hacemos primero? Encontrar el verbo. Verbo. ¿Cuál es el verbo? Muy bien, Shows. show. Y nos hacemos la pregunta. ¿Qué pregunta nos hacemos? ¿Qué le, Ok. ¿Qué le mostró? qué le TV mostró? ¿Qué le show. mostró? A TV show. Muy bien. Entonces sabemos que a TV show es el objeto Directo. directo. Muy bien. ¿Y a quién se lo mostró? Gemma. A Gemma. A El Gema. objeto Entonces indirecto. Gema, indirecto. Perfecto. Entonces, Gema, sabemos que Gema es ella. ¿Y cómo podríamos reemplazarlo con un objeto pronombre? Quedaría Luis, This show show, her hair, a TV show. a TV show. Muy bien. Perfecto. Y pues bueno, así funcionan los object pronouns o los pronombres objeto, que pues nos ayudan a reemplazar ciertas palabras. En este caso, aquí estamos reemplazando la palabra Gema. Gema sabemos que es ella y pues sabemos que el objeto pronombre de ella es her y pues nos queda de la siguiente manera. Luis shows Gema a TV show. Luis shows her a TV show. Y pues significa lo mismo. Y si nos damos cuenta en ambos ejemplos que acabamos de hacer, pues tenemos el objeto pronombre siempre después del verbo, ¿ok? Aquí tenemos el verbo y pues va después. Lo mismo en este caso. Tenemos el verbo y lo ponemos después. Aquí, hasta aquí vamos bien. Yes. Muy bien. Bueno, vamos a checar una última parte. Aquí, ok. Vamos a, permítame. Ok. Ok, bueno, aquí tenemos unos ejercicios. ¿Sí se puede ver? Sí. Ok, bueno, tenemos esos ejercicios. Vamos a hacer uno de prueba, el número 1, que nos dice, Luis, ¿puedes ayudarme a leer el número 1, por favor? We invite to the party. Ok, we invited, espacio, to the party. Muy bien, y entre paréntesis, pues tenemos a las personas. En este caso tenemos a Al y Joe. ¿Quiénes son ellos? We invited. Sabemos que Al y Joe, perdón, son ellos. ¿Cuál es el objeto pronombre de ellos? Them. Them. Muy bien. Entonces la oración completa quedaría. We invite them to the party. Ok, perfecto. We invited them to the party. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo con las 8 oraciones que nos tenemos aquí. Primero vamos a identificar el que está entre paréntesis, si es él, ella, nosotros, etcétera. Y pues vamos a poner su objeto pronombre. ¿De acuerdo? Yes. Ok, podemos comenzar y ahorita lo checamos, ¿vale?
Teacher, ¿puede poner tantito la tabla donde decía you, tal? ¿Se puede poner Ok, tantito los bueno, pronombres, por favor? sí, claro. Vamos a ponérselos acá al lado para que los puedan ver. ¿Así? Yes, teacher, thank you. Ok, don't worry. Wait, perdón. Already finished, teacher. Ok, excelente. Gemma, did you finish? Finish. Ok, bueno, vamos a revisar sus oraciones. Pues bueno, vamos con la number 2. Gemma, can you help me? Yes, I really like her. Ok, muy bien. ¿Por qué pusimos her? Hablando de ella y Ok, está hablando de Laura. Laura, ella. Muy bien, perfecto. Thank you. Number 3, Luis. Okay, I will ask him Him, muy bien. ¿Por qué him? to help me, porque es al lado de él. Está hablando de él. Muy bien. He, perfecto. Number 4, Gemma. We rarely see him. Him, perfecto. Estamos hablando de mi tío, él. Tío. We rarely, ok, vamos a repetir la palabra. Rarely, rarely, Rarely. 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 Muy bien. Ok, muy bien, perfecto. We rarely see him. Ok, number 5, Luis. Okay, I used to date you. Ok, you. ¿Por qué pondríamos you acá? Porque está diciendo tu hermano. O sea, está refiriendo a él. Ok, tu hermano. Entonces, si digo tu hermano es el he. Ok, Him.
him. Entonces la respuesta sería him. I used to date him. Yo solía salir con él. ¿Ok? Aquí no podríamos poner you porque, pues, como tal, no tenemos la preposición you. Si tuviéramos únicamente you o your, sí podríamos poner you como tal. Pero como estamos hablando de otra persona, tu hermano, y sabemos que tu hermano es él, entonces, him. Okay, thank you, Luis. Number 6, Gemma. I called me 3 times. Okay, I called you. Yes, I Okay, called. ¿a quién? Yes. Ok, en este caso, Luis, aquí sí podríamos poner you, porque pues aquí nos está indicando únicamente you. I called you 3 times. Te marqué o te llamé 3 veces. No puede Muy ser bien. me. ¿Sí? Aquí, Ujú. no como tal, porque sabemos que me únicamente aplica para I, como tenemos aquí en este ejemplo. ¿Ok? Para Ah, ok. I es me. Pero como aquí tenemos you, sabemos que you es you. ¿Ok? Ahorita vemos un ejemplo conmigo, Sí, teacher. ¿vale? Number 7. Luis. Ok, sería let us play in the backyard. Ok, let's us. Aquí, ¿por qué pondríamos us? Porque se está refiriendo a ellos. Ok, si se está refiriendo a ellos, sabemos que ellos es they. Entonces, ¿cuál sería? They, them, perdón. Them. Them. Ok, los niños, cuando decimos los niños, pues estamos hablando de ellos. Ok, muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí sí podría aplicar este. Gemma, ¿qué pusiste en la 8? Wendy joined us. Ok, muy bien. Aquí sí podemos No, poner them. os, Sorry. them. ¿Por qué pondríamos them aquí? Aquí tenemos, entre paréntesis, tenemos lo siguiente. Him and I. Him y yo. Es como si yo dijera Luis y yo nos unimos a Gema. Entonces Okay, Gema sí sería us. diría us. Eh, ¿Ok? Porque estamos hablando. Ya aquí ya me estoy incluyendo. En cambio, si yo dijera Kim and Alex, aquí sí podríamos decir them. Pero como aquí estoy incluido en esta parte, I, ya decimos us, ¿ok? Kim and I, entonces lo reemplazamos con we, que es us, ¿ok? Sí. Muy bien. Y por último tenemos la 9, de Luis, I don't know what came over it. ¿ok? I don't know what came over it. Muy bien, perfecto. ¿Y por Este qué? está Pues hablando estamos de una hablando de cosa, una cosa, una de un bocina. Muy bien, altavoz. perfecto. Exacto. Bueno, vamos a ver el ejemplo que nos preguntó su compañero de I y Comi. Podríamos decir lo siguiente. Si tenemos entre paréntesis yo como tal, I, y tenemos la oración, por ejemplo, she, aquí, ¿qué pondrían ustedes? Si tenemos I, ¿Me? she tried to call me. Ella intentó marcarme o llamarme. Aquí sí podemos poner me, porque pues entre paréntesis tenemos I, ¿ok? Sí. Sí. Bueno, y un último ejemplo, esto. Gemma y Luis. Tenemos a 2 personas aquí. Gemma y Luis son ellos. Entonces, sabemos que son they. Y they se reemplaza con them. ¿Ok?
la oración que podemos poner es les envié una carta. En este espacio, them, ¿a quién está reemplazando? ¿Ellos? A ellos, en este caso a Gemma y a Luis. Podemos decir, I sent Gemma and Luis a letter. Pero pues también podemos decir, I sent them a letter. ¿Ok? ¿Queda claro? Teacher. Yes. ¿Puede poner Ok, muy bien, las chicos. los ejercicios, please? Para poder verlos. Sí, claro. ¿Así? Yes, teacher. Thank you. Ok, muy bien. Okay, so far, do you have any questions? No, teacher. Ok, perfecto. Pues bueno, entonces como tal estuvimos viendo este tema de los objetos directos e indirectos y como se pueden dar cuenta, pues hay verbos específicos como tal y pues también tenemos esta parte que son los object pronouns o los objetos pronombre que se pueden reemplazar dentro de una oración, pero pues como tal su significado no cambia. Ok, entonces aún nos falta un poquito para ver de todo esto, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Ok, el día de mañana me parece, jueves. Y solo nos quedan 2 minutos. ¿Les parece si paramos aquí? Yes, teacher. Okay, guys. So see you tomorrow then and have a wonderful night. Thank you so much. Thank you. See you. Thank you. Thank you. Have a nice night. Bye. Thank you.